Volvemos. Hola, un abrazo a esta sesión 3 del lenguaje reactivo y proactivo del programa de entrenamiento Comunicación Asertiva. Entonces, acá tenemos el famoso iceberg del modelo junguiano de la psique. Recordemos que este modelo es una metáfora de nuestra mente o psique en griego, ¿sí? Y la idea es que nosotros comprendamos que nos relacionamos con el mundo exterior a través de nuestra mente o psique, ¿sí? Y esta mente o psique es el conjunto de las capacidades del ser humano que abarca los procesos tanto conscientes como inconscientes, ¿sí? El funcionamiento del intelecto, la emoción y, por supuesto, la voluntad. Entonces, acá lo que primero quiero que hagamos es que podamos distinguir, nuevamente vamos a ocupar el inglés, para distinguir, ¿cierto?, la conciencia, que nosotros en español la escribimos con C, conciencia, de la consciencia, ¿sí? En inglés está el consciousness, que vendría siendo este consciente, que es el acto psíquico a través del cual nosotros nos percibimos a nosotros mismos, es decir, esta capacidad, ¿cierto?, de darnos cuenta de que estamos haciendo algo, ¿sí? Este sería en inglés el consciousness, a diferencia de el awareness, ¿sí? Que es más que nada esta, este valor moral de darme cuenta que algo es bueno o es malo, ¿sí? Cuando yo digo, toma conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Es como darme cuenta, pero ligado a un valor moral, ¿vale? Y en ese sentido distinguimos entonces consciente que de consciente, y es más fácil en inglés porque uno es consciousness y el otro es awareness. ¿Ok? Eh, pero básicamente la conciencia, ¿cierto? Es esta autopercepción que se basa en una información introyectada a través de modelos condicionantes, ¿sí? Y eso es sumamente importante que lo volvamos a repetir. Este valor que nosotros le damos al mundo externo y a nosotros mismos no es una elección libre que nosotros estemos haciendo hasta que no iniciamos el proceso de conocimiento, de autoconciencia, de autorrealización o como le llama Jung, el proceso de individuación, ¿sí? Esta autopercepción se basa entonces en esta información introyectada a través de los modelos sociales, de los esquemas impuestos, ¿sí? Obviamente esquemas sumamente disfuncionales que la sociedad nos ha impuesto y que al fin y al cabo limitan nuestra libertad para descubrir nuestro potencial. Esta autopercepción da lugar a lo que Jung llama, ¿cierto?, el complejo del yo, ¿no? Los complejos que son desde la psicología, ¿cierto?, estos desencajes entre el desarrollo evolutivo común de los seres humanos y estos procesos que se traban, que se atascan, ¿cierto? Porque no tenemos un desarrollo completo, ¿vale? Entonces, este conjunto de pensamientos, sentimientos y percepciones que intuitivamente identificamos como el yo, en realidad son complejos, ¿eh? Que están asociados a ciertas máscaras, cierta esta persona, que es lo que nosotros mostramos al resto del mundo, que lo creemos fidedignamente que somos, ¿cierto? Pero que en realidad es solamente una pequeña parte de nuestro ser completo, de nuestro ser, ¿sí? Por lo tanto, el ego vendría siendo, ¿cierto?, esta parte conocida, ¿no? Esta parte consciente, esta autopercepción del yo que constituye, insisto, el conjunto de pensamientos, eh, sentimientos, ¿cierto? Percepciones que intuitivamente identificamos con nuestro yo, en realidad es la máscara, es lo que está aquí arriba, ¿cierto? Es el ego, ¿ya? Es la persona que hemos construido a partir de este fenómeno adaptativo en búsqueda de aceptación y de amor, evidentemente que eso es lo que nos mueve, ¿ok? Eh, por lo tanto, el ego sería un conjunto de muchas personalidades o máscaras que constituyen esta forma de pensar que nosotros tenemos con la cual interactuamos con el mundo. Es decir, sigue siendo adaptativa, ¿no? Sigue siendo una forma de adecuarnos a las circunstancias para ser aceptados, aceptadas, ¿sí? Esta parte consciente de nuestra personalidad o ego es la que gobierna nuestra existencia, ¿ya? Como individuos, pero en el piloto automático, evidentemente. Hasta que no hacemos consciente, como dice Jung, lo inconsciente, este va a seguir dirigiendo tu vida y tú vas a creer que es tu destino, ¿sí? Entonces, por eso que es importante diferenciar, ¿ya?
Este piloto automático del ego, ¿cierto? Nos lleva siempre al yo primero, a forzar que salgan las cosas como yo quiero que salgan, a controlar las variables externas para sentir que tengo poder. No hay nada más poderoso que una idea que viene en su turno, ¿cierto? Y esto dice relación con que yo creo que lo que yo intuyo que es bueno para mí es lo que quiero que se haga, ¿no? Es lo que quiero que pase, pero las variables externas no las controlamos. Y ahí hay un sufrimiento, ¿no? Muy fuerte, muy poderoso en nuestro ego, evidentemente, porque cada vez que tratamos de forzar una situación, ¿cierto? Jung dice lo que resiste persiste, ¿ok? Entonces no va por ahí la cosa. Va todo lo contrario, va hacia adentro, va tratando de entender. ¿Qué cosa? De comprender y de conocer el inconsciente. En términos junguianos hablamos de una distinción entre el inconsciente personal, donde habitan los complejos precisamente, lo que no conocemos, y el inconsciente colectivo, que eso sí queda para otro taller aparte, porque es definitivamente un temazo maravilloso, ¿cierto? Pero que está relacionado con esta idea de que no venimos como una hoja en blanco, ¿no? Que estamos dotados de experiencias de nuestros ancestros, ¿cierto? Y eso se transmite de generación en generación. Pero vamos al inconsciente personal, que es este material reprimido de la conciencia, ¿cierto? Ya sea porque fue incómodo, fue doloroso, ¿cierto? Y esta parte, ¿cierto? De los patrones emocionales, de los recuerdos, de las percepciones, ¿cierto? Ya sea un comentario de una persona, ciertas palabras, lugares, aromas, qué sé yo, que son asociados, ¿cierto?, por nosotros y que nos trasladan a esa etapa de nuestra vida en donde se grabó este sentimiento, este pensamiento, esta palabra, esta percepción, ¿vale? Esta situación entonces nos traslada a esa época en donde tuvimos esta asociación del evento con una amenaza, ¿no? Con un tigre, dientes de sable, como decimos nosotros. Por lo tanto, activa inmediatamente nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? De lucha-huida. Determina cómo percibimos el mundo, nos quita la libertad y nos conduce a tener pensamientos y actos obsesivos. Es decir, yo quiero que pase esto, yo quiero que esto sea de esta manera. Es decir, el control, la expectativa. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, que analicemos las expectativas que estamos teniendo y analicemos el control que estamos ejerciendo en las situaciones externas, ¿sí? Porque se trata precisamente de que nuestras relaciones interpersonales, es decir, la comunicación, el acto comunicativo que ejercemos con nuestras áreas de enfoque está precisamente comandada por el ego. Y ahí está nuestro problema. Es una danza de egos la que nosotros tenemos por relación, ¿sí? Y lo que necesitamos empezar a hacer es ir a bucear allá abajo, en el fondo del océano, digo abajo por el modelo junguiano, pero en el fondo es hacia adentro, ¿no? Hacia este inconsciente que no tenemos idea qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay guardado, ¿ok? Entonces, solamente para poner un poco el tema, para comenzar a comprendernos un poquito más, el inconsciente colectivo es lo que Jung llama los arquetipos, ¿sí? Que son estos modelos universales o patrones de comportamiento comunes en todas las personas que habitamos este globo terráqueo, ¿sí? En todas las culturas y en todas las épocas, que están contenidas en la psique humana, en la mente, están grabadas, ¿sí? Son experiencias, comportamientos de nuestros antepasados, ¿cierto? Que son innatos y universales y obviamente hereditarios. Nosotros, como ya les dije, no llegamos a este mundo como una tabula rasa, dice puntualmente Jung, sino que almacenamos herencias ancestrales que influyen directamente en nuestra personalidad de forma inconsciente, evidentemente, ¿cierto? No puede ser la mente, dice Jung, un producto sin historia dentro de un cuerpo con historia. Es decir, nosotros tenemos huellas evolutivas en nuestro cuerpo, ya sea los dedos, ¿cierto? El dedo gordo del pie que dicen que va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, tenemos una mayor altura, el cráneo, ¿cierto? Lo tenemos de otra manera, producto de este crecimiento del corte prefrontal, etcétera. O sea, hay una huella evolutiva en nuestro cuerpo. Entonces, no, sería muy eh, poco alineado pensar que nuestra mente no tiene también una huella evolutiva de herencia ancestral, ¿vale? Entonces, los elementos del inconsciente colectivo salen a la superficie, es decir, emergen hacia el consciente a través de símbolos, a través de sueños, de señales, ¿cierto? Insisto, en los sueños, también en lapsus. De repente cuando yo quiero decir algo y me sale otra palabra, ojo con eso, porque ese es el inconsciente que está aflorando y que está buscando una grieta, esto es igual que un volcán así, que empieza a buscar grietas para salir hacia la superficie del consciente a través de estos errores
errores involuntarios que nosotros tenemos, o de repente cuando se nos atraviesa una imagen del pasado y nosotros no sabemos por qué nos acordamos de ciertas cosas. Bueno, todo esto son eh, lenguaje inconsciente que está apareciendo en nuestro consciente, ¿ya? Y evidentemente es valiosísimo, es oro puro, así que mucha atención con esos lapsus, esos recuerdos, ¿cierto? Que van apareciendo. Entonces, esta es la psique, este es el esquema de la mente humana, en donde tenemos el ego, que es lo que está arriba, ¿cierto? Y, en definitiva, el proceso a través del cual yo me reconozco como una persona completa, que no solamente es lo que creo, ¿sí? Que soy, sino que voy a buscar dónde están los orígenes, dónde están las sombras que he ocultado durante tanto tiempo, ¿cierto? Cuando yo me reconozco en las sombras como el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿cierto? Cuando yo reconozco que tengo otra parte, que no es que sea mala, ¿no? Es que en definitiva es parte de mí. Yo he iniciado este despertar de la conciencia, esta individuación, este camino hacia el interior, autorrealización, o como me encanta a mí decir, el camino de regreso a mí, ¿vale? Y solo así yo voy a poder tener una comunicación asertiva, porque es imposible comunicarme asertivamente desde el piloto automático. No hay forma, ¿ya? Ahí está el self. El self para Jung no solamente es la parte de abajo del iceberg, sino que todo el océano, ¿sí? Porque acuérdense que somos gota y océano, parte y todo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos ahora el fenómeno de la proyección, ¿cierto? Insisto, mientras no tomemos conciencia del mapa de nuestra psique, de estas partes, ¿cierto? Y no iniciemos el camino hacia nuestra individuación, no vamos a poder relacionarnos de forma asertiva. Punto. Final, porque va a estar el ego, ¿sí? Va a estar siempre el ego apareciendo porque el ego habla primero, ¿vale? Y no podremos tener relaciones sanas, evidentemente duraderas, ¿cierto? Mutuamente beneficiosas, ya que los otros, los demás, se constituirán en meras proyecciones de nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya habíamos hablado de lo que suscitaba la forma de actuar, de pensar y de comportarme que estaban sustentadas en la emoción, ¿cierto? Y también hablamos de que las emociones no surgen por algo que pasa en el exterior, sino que surge producto de este diálogo mental que yo tengo en el consciente, pero en mi mente, ¿vale? Entonces, definimos ahora qué es lo que es la famosa proyección, ¿ya? La proyección es un mecanismo que nos permite mantener una conexión entre los contenidos ocultos o reprimidos del inconsciente sin necesidad que yo me identifique con ellos. ¿Ah? Eso es lo más loco que nos puede pasar, pero lo hacemos todo el día y cada rato, ¿sí? En vez de reconocer las características que me molestan de la persona en nosotros, lo proyectamos en el otro. Y así de simple, vamos por la vida proyectando. En la práctica, ¿cierto? Uno de los principios que ya lo mencioné en el video pasado, el principio de la correspondencia, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba abajo, ¿cierto? Dice que es imposible que yo pueda ver afuera lo que no existe previamente en nosotros mismos. Nuestro Maestro Jesús nos dice que nosotros vemos la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el nuestro. Miren la sutileza del lenguaje que ocupa, ¿cierto? Jesús. Dice la paja en el ojo ajeno, o sea, algo insignificante, porque no vemos la viga en el nuestro. Y ahí está la proyección, ¿sí? Eh, ¿Qué tiene que ver esto que me molesta del otro, entonces, ¿cierto? Nuestros juicios, ¿cierto? Que es lo que nosotros decimos del otro, jamás son correctos. No pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo están basados en una información incompleta. Yo, en realidad, con suerte conozco quién soy yo y estoy en ese proceso, menos voy a conocer al otro, ¿sí? Por lo tanto, lo que me molesta de los demás es un gran regalo y es un gran tesoro para poder comenzar a conocer. O sea, el inicio del proceso de individuación de esto tiene que ver con el otro. Un curso de milagro va mucho más allá y dice que el milagro, ¿cierto? Y un curso de milagro efectivamente se produce cuando yo soy capaz de el acto del perdón, pero no del perdón de lo que me hizo el otro, sino del perdón de la proyección que yo hago en el otro, ¿sí? Y eso es muy, muy poderoso porque ahí comienza la sanación definitiva del ser humano, ¿vale? Entonces, en este proceso de individuación o de autorrealización, ¿cierto? Yo necesito ir a buscar las proyecciones. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunicación? Todo. Porque en el fondo yo, cuando estoy con un otro, acuérdense que primero estoy con un otro en mi cabeza, ¿sí? Y ahí nace la proyección. Porque en el fondo cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, hoy esta persona ya está de nuevo hablando de lo mismo y habla y habla y habla y habla. Entonces,
claro, me está molestando que una persona que a lo mejor no usa pausa, habla mucho, ¿cierto? Se parece a la Susana cuando graba video, pero lo que yo estoy haciendo es proyectar algo que es mío. Si yo no tuviera ese elemento en mi inconsciente, yo no lo podría ver afuera, ¿ok? Por lo tanto, lo que necesito ir a ver en este proceso de individuación, ¿cierto? Es precisamente la proyección. Entonces, aquí hago un stop y digo, no se trata, ¿cierto?, de ir a crucificar al ego, porque no tiene ningún sentido. Lo que resiste, persiste, acuérdense. Entonces, no se trata de ir a profundizar no, se trata simplemente de decir, gracias, ego, hasta aquí llegamos. De aquí en adelante me bajo de la rueda del hámster, no te necesito, voy a vivir como una persona completa. Es decir, no es que no reconozca la parte de arriba del iceberg, pero claro, en el caso mío, 51 años viviendo con el ego, ya quiero ir a ver lo que hay abajo, ¿no? O sea, lo que quiero hacer por el resto de mi vida depende de mi autoconocimiento en este minuto, ¿sí? Y esa es la invitación que yo hago a través de este programa, ¿vale? Entonces, el ego nos ha hecho sobrevivir entregándonos creencias y pensamientos necesarios para nuestro proceso adaptativo, pero también nos mantiene esclavizados al yo primero, al control, a la necesidad imperiosa de que lo que pase allá afuera sea lo que yo quiero que pase, ¿cierto? Por lo tanto, que el otro haga lo que yo quiero que haga, que el otro entienda lo que yo quiero transmitirle. En el fondo, la comunicación asertiva nunca se va a lograr si yo estoy desde el ego conversando con otro ego, ¿vale? Entonces, cuando las cosas no pasan como yo quiero, sufro, ya que en el fondo el ego se alimenta de esta frustración, de la impotencia, de la queja, de la crítica, de la comparación, del enfrentamiento, ¿cierto? De la cámara de eco, que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Y esto hace que nuestras relaciones sean prácticamente una odisea, ¿no? Muy difíciles de llevar. Pero no tiene que ver con el acto comunicativo en sí, tiene que ver con mi proyección, que es antes, ¿sí? Del acto comunicativo. Entonces, hay un... Nietzsche tiene en su libro La Gaia Ciencia, en el parágrafo 374, algo así, ya no me acuerdo mucho, el mito del eterno retorno, que es precioso. ¿Ah? Les puedo dar el link de todas maneras, ¿cierto? Que es una historia muy cortita, ¿cierto? Que habla de un, eh, de un especie de fantasmita, ¿cierto? Un ángel malo ahí que le dice, imagínate, ¿cierto? Que tú te levantas y todo el día se te repite nuevamente, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, la mosca que se para, ¿cierto? En el vidrio, lo que tú dices, lo que sientes, lo que piensas, todo se repite una y otra vez, ¿cierto? Wow, qué espantoso, ¿no? Qué condena, pero también es una oportunidad de ver, insisto, en estas 24 horas que yo tengo, que constituyen mi presente, en este día. Bueno, si yo no observo lo que hago, voy a seguir en el periodo automático y voy a seguir repitiendo patrones. De eso se trata, ¿no? Hay una película incluso que se basa en este parágrafo del mito del eterno retorno, que es eh, Hechizo de Luna, algo así se llama, y la idea es mirar, ¿cierto?, qué le pasa a este periodista que repite y repite y repite su día, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estoy hablando de esto? Básicamente porque necesito que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en el presente consciente. Porque como no estamos conscientes, evidentemente es muy difícil tomar conciencia. Para ello, el regalo, ¿sí? Que Dios, el universo, la Pachamama, lo que quiera, nos ha regalado son las emociones precisamente. Esta parte de nuestra psique que hemos ninguneado por tanto tiempo, producto del intelectualismo, del racionalismo de Descartes y de todo el movimiento ilustrado, ¿cierto? Nos hace pensar que porque pensamos existimos y ninguneamos las emociones, o sea, las dejamos de lado, las subvaloramos y en realidad, como dice Maturana, por favor, si la comunicación entera está sostenida por las emociones, ¿vale? Entonces, ¿por qué traigo de nuevo este concepto? Porque sin emociones yo no voy a poder conocerme. Si yo no reconozco las emociones que tengo, si yo no reconozco qué le pasa a mi ser producto de esta frustración que siento, de este miedo, de esta inseguridad, de esta rabia, nunca voy a poder comunicarme de forma asertiva porque siempre voy a estar en el piloto automático. Por lo tanto, la emoción es el vehículo que comunica, atención con esto, nuestro inconsciente con el consciente. Esa es la gestión de nuestras emociones, en donde yo puedo abrir ese diálogo maravilloso que me hace crecer y me hace ser una persona completa, ¿sí? Me hace asumir que hay un requisito esencial para poder alcanzar mi grandeza y que es precisamente conocer lo que hay abajo del iceberg. Y eso se hace con las emociones, ¿sí? Por lo tanto,
esta es otra frase de Jung que me fascina, dice, no puede haber una transformación, cualquiera, de la oscuridad a la luz, de la apatía al movimiento sin emoción, ¿no? La emoción, el emovere, acuérdense, ¿no? Entonces, dado que el consciente, ¿cierto? Es lo que yo muestro, evidentemente, pero el inconsciente personal es el que guarda entre un 95 y un 97% de todos los estímulos sensacionales percibidos. O sea, recuerden que nosotros solamente captamos un mínimo porcentaje de la información que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos internos y externos, una mínima cantidad, porque yo pongo el foco en donde pongo la intención. Por lo tanto, como mi cerebro, acuérdense de Hallstatt, no puede ver lo que no conoce, ¿sí? En el fondo yo siempre estoy viendo en función de mis patrones preconcebidos. Y ese es el gran problema del ego, que si yo fui educada en una forma, en una cultura, en un determinado contexto, yo voy a ver lo mismo afuera, porque no puedo ver lo que no conozco. Por lo tanto, me estoy perdiendo de una cantidad de cosas increíbles por no iniciar el camino hacia el autoconocimiento, que finalmente es la búsqueda de lo que hay en mi inconsciente, ¿sí? Es el gran contenedor de toda la información que actualmente nuestra mente ya ha olvidado o bien ha reprimido por tratarse de vivencias dolorosas o traumáticas, lo que ya sabemos, y si no las vamos a buscar, simplemente van a seguir condicionando lo que yo veo en el mundo. Y veo no me refiero solamente con los ojos, veo y capto con todos mis sensores, que son mis sentidos, ¿vale? En ese sentido, ¿cierto? Las emociones son el puente. Vamos a ver las características del inconsciente para que ustedes puedan percibir el peso que tiene ir a conocer lo que hay debajo. Lo primero que ya se los dije, el otro no existe. Para el inconsciente solamente hay un diálogo interno, ¿no? El inconsciente es el que está captándolo todo, 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 pero no se da cuenta que hay un otro, solamente eres tú. ¿Por qué? Porque en el inconsciente habita la conciencia unidad, o sea, el inconsciente se conecta con el espíritu, se conecta con lo otro, ¿no? Eh, el efecto mariposa, ¿no? Que dice que un aleteo de una mariposa en Brasil puede afectar lo que pasa ecosistémicamente en el mundo. Estamos todos conectados, entonces el inconsciente se conecta con el todo, no pasa por este proceso de separación que hace el consciente de individualismo en donde me separo del otro. Entonces yo soy diferente del otro, por lo tanto mi especialismo me fascina porque me gusta ser distinta, me gusta ser mejor, peor, da lo mismo, por eso me comparo, y en el fondo el inconsciente no entiende de eso, entiende que somos todos uno, entonces no ve al otro, no porque no reconozca que hay un otro, sino porque el otro soy yo, ¿sí? Somos océano, ¿vale? Y en ese sentido el inconsciente es el océano, por eso que Jung dice que el inconsciente no es solamente la parte de abajo del iceberg, sino que es todo el océano, ¿no? Eh, y es vital que yo tome conciencia de eso. Entonces, para el inconsciente el otro no existe, por eso yo proyecto, ¿sí? Y acuérdense siempre, yo proyecto solamente lo que conozco. O sea, no puedo ver afuera lo que no tengo adentro. Por lo tanto, si me molesta la mentira, ojo, tengo problemas con algo que yo oculté, que yo no quiero ver, que yo falseé en su minuto, ¿cierto? Y que necesito ir a mirar. Ahora todos mentimos. O sea, no hay ninguna persona que no mienta, no puede ser. Si dice que no miente es una mentira, ¿sí? Porque nuestro ego se adaptó desde la mentira. La mentira es un mecanismo adaptativo. Por lo tanto, quien dice que no miente tiene un problema y tiene que ir a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, el otro no existe, ¿ya? La conciencia unida. Ahí está, ¿no? El otro no existe no porque no sea tonto el inconsciente y no reconozca que hay un otro, simplemente porque somos todos, somos océano. La ilusión no existe, esto me encanta, ¿no? Y aquí, por favor, recuerden cuando nosotros vemos una película de terror, cómo se dispara la presión arterial, el corazón nos sale por la boca, sentimos pánico, los músculos se tensan porque estamos en modo lucha huida por una araña gigante que está en la pantalla. En la práctica, no puedo distinguir entre ficción de realidad, y eso es espantoso. Hay un video que yo tengo del miedo, que me encanta como tema, ¿cierto? En donde yo grafico algo que lo viví tal cual, ¿no? Antes de que yo tomara conciencia de mi inconsciente, eh, yo me pasaba rollo, ¿no? Y mi hijo quedó de llegar qué sé yo, a las 2 de la mañana, ¿cierto? Y son las 2 y media y no ha llegado, y yo empiezo a verlo en el hospital, ¿no? Y lo veo en la camilla, y me imagino que tuvo un accidente, pero estoy viéndolo, ¿no? Estoy viéndolo en mi mente. Y mi pobre cuerpo reacciona como si fuera verdad, porque no sabe distinguir entre ficción y realidad. Entonces, ojo con esto, porque aquí viene el poder de las palabras con las que yo lenguajeo mis ideas, porque son verdad. Así de simple.
Para mi pobre cerebro, que no puede distinguir entre ficción y realidad, todo lo que yo pienso es verdad. Entonces, dígame por favor que no es importante detenernos a pensar en qué estoy pensando, porque no puedo distinguir realidad de ficción, ¿vale? Esta característica es la clave para entender el poder que tiene el presente consciente, porque es atemporal. El inconsciente no reconoce pasado y futuro. Para el inconsciente hay una sola línea, que es el espacio en donde yo habito. Entonces, cuando yo estoy trayendo un recuerdo al presente, vuelve a vivirlo, porque hay solamente presente, no hay nada más. Entonces, es muy importante que yo tome conciencia del eterno retorno que les hablaba antes, ¿no? Del mito del eterno retorno. Solo el presente existe. Y además, me encanta, es inocente. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta lo crueles que son los pensamientos, ¿no? Cuando uno ve a una persona, no sé, que se cae, uno se ríe, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia como a reírnos de una persona que tiene una discapacidad, porque el inconsciente de verdad que es inocente, o sea, se viene bajando del árbol, no tiene este filtro, uy, ¿qué van a decir? O esto no, ¿cómo se te ocurre? No, se viene bajando el árbol, es totalmente inocente, no reconoce culpa, no se ofende, no ofende, porque de verdad que no entiende de juicio, ese es el tema, no puede enjuiciar porque no entiende de juicio. Somos unidad, somos uno, por lo tanto, al reírse de otro se ríe de sí mismo y ahí está la gracia de reírse, ¿cierto? Está el poder de reírse de nosotros mismos porque nos damos cuenta que en el fondo no tiene importancia, ¿sí? No juzga, no puede juzgar, no tiene esa capacidad, no es que sea tonto, no puede juzgar, ¿cierto? El que juzga es el ego le encanta, le fascina, es su hábitat. Entonces, somos lo que creemos, sabemos y pensamos. Estas son las dimensiones del ser, ¿sí? Entonces, si creemos y pensamos que la felicidad, por ejemplo, es algo que está allá afuera, ¿sí? Y que se consigue con mucho esfuerzo y sacrificio, vamos a dedicar toda nuestra energía, tiempo y recursos a tener lo que la sociedad dice que debo tener para ser una persona normal o exitosa o medianamente aceptable, ¿sí? Si yo no tengo una casa, no es aceptable, porque en el fondo si yo no tengo una casa, no he trabajado lo suficiente, he sido flojo, eh, ¿sí? ¿Me siguen? En el fondo, desgraciadamente, ahí está la creencia de que la felicidad está afuera, es decir, se consigue con tener algo, o peor, hacer algo, ¿no? Y aquí estamos fritos, porque hay mucha distorsión con respecto al hacer, ¿no? Bueno, la vida y la felicidad en general la vemos afuera, entonces empatizamos nosotros con el doble estándar de la sociedad, ¿no? Y vemos la violencia, vemos los asaltos, vemos la guerra, y nos comprometemos con los 17 ODS, ¿cierto? Y vamos a salvar el mundo como si el mundo necesitara ser salvado, ¿no? Aquí el único mundo que necesita ser salvado es el de adentro, ¿vale? Y en ese sentido, tenemos la tendencia como a limitar nuestra capacidad creativa en función de la repetición de lo que estamos viendo desde el ego. O sea, veo violencia, veo maldad, veo crímenes, veo... Está bien, no estoy negándolo, por favor, pero no es lo único que existe. Entonces preocupémonos porque yo siempre estoy viendo lo malo, porque siempre estoy viendo el vaso medio vacío. Ahí hay un problema que no es del mundo, es mío, ¿sí? En el mundo también pasan cosas espectaculares, ¿vale? Y ahí necesito ir a mirarme, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras yo esté en el hacer y en el tener, no voy a poder mirar lo que hay adentro, en el ser, ¿no? En ese sentido, el ego es clave entenderlo como una estructura de pensamiento que se alimenta de estos virus. Yo me gusta lenguajearlo como virus porque en el fondo estamos de moda con el tema del COVID, eso es todo, pero en realidad son hábitos tóxicos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos fluye de lo que somos y lo que tenemos fluye de lo que hacemos. Por lo tanto, si yo estoy toda mi vida en el tener y en el hacer como foco, nunca voy a llegar al ser. Para iniciar este camino de individuación, entendiendo que el ego habita en el tener y en el hacer, necesito ir a buscar el ser. ¿Y cómo lo voy a buscar? Reconociendo estos virus en mí, ¿sí? La competencia, la cámara de eco, la crítica, el enfrentamiento, la comparación, la queja, ¿no? Cuando yo me pregunto por qué me pasa esto, ¿sí?
No, lo que pasa es que, esa frase es egoica, ¿no? Lo que pasa es que es mi cerebro justificando, ¿no? Es mi cerebro culpando, es mi cerebro sacando el foco de mí y poniéndolo afuera. Pero cuando yo pregunto, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el aprendizaje que necesito rescatar de esto, cierto? Trasciendo el ego, ¿no? Y me conecto con el ser. Por lo tanto, es vital ir a ver estos virus, como planteo yo, o hábitos tóxicos, porque de ellos depende el que yo pueda llegar a conocerme y de ahí, evidentemente, ingresar a un acto comunicativo Ubuntu, ¿no? Ingresar a un acto comunicativo asertivo, porque si no me voy a escuchar a mí y más nada, ¿no? Entonces, el alimento del ego, ¿no? Son estos hábitos inefectivos que se interponen entre el ser condicionado por el ego y quien estamos siendo, ¿sí? Esa persona empoderada, proactiva, que sostiene relaciones sanas, constructivas, que aporta a su entorno, a sus semejantes, ¿cierto? Esa persona autogestionada que todos queremos ser. Como habitamos casi un 95 o 98% del tiempo en piloto automático, ¿cierto? En el que nuestro inconsciente está en control de nuestro mundo psicológico, de nuestra psique, no estamos siendo conscientes simplemente de por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos. Simplemente reaccionamos desde nuestros prejuicios, de nuestros sesgos, ¿cierto? De nuestra ideología. Y la gran mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, rápidamente voy a hablar de ellos porque la idea es que ustedes puedan revisarlo, ¿cierto? Cuando tomamos conciencia de la presencia de los virus o de los hábitos inefectivos, estamos comenzando nuestro despertar, ya que al observarlos sin juicio, podemos cuestionar y comprender desde dónde estamos evaluando, ¿sí? Desde dónde estamos juzgando, desde dónde estamos interpretando la realidad en la que vivimos. Y a partir de allí, evidentemente, podemos comenzar a priorizar lo importante en nuestra vida, podemos aprender a poner primero lo primero, ¿no? No nacemos procrastinando, ni compitiendo, ni criticando, sino que estos virus los hemos adquirido, ¿ya? Y ha llegado la hora de detener esto, ¿no? Ha llegado la hora en que dejemos de darle cabida a estos virus en nuestra psique, en nuestra mente. Nuestros padres seguramente resolvían sus conflictos a través de estos virus, ¿cierto? Nosotros lo hemos hecho toda la vida, porque se ha reforzado a través de nuestra educación, ¿ya? Y nuestro habitar, nuestras experiencias laborales, de familia, relacionales, han reforzado estos virus en nuestra vida. Pero ha llegado el momento de bajarse la rueda del hámster y detenerlos, ¿no? Otra frase de Jung que representa todo esto es: quien mira hacia afuera duerme, ¿no? Si yo pongo foco afuera, perdón, no, no me voy a dar cuenta nunca, estoy en el piloto automático. En cambio, cuando empiezo a mirar hacia adentro, despierto, ¿sí? Bienvenidos. Aquí está el modelo de la proyección, ¿cierto? En donde se explica que mi sombra, que son esos aspectos que yo no quiero ver, no quiero pensar, ¿cierto? Los dejo abajo de la alfombra o debajo de las profundidades del inconsciente, es lo que yo proyecto en el otro, porque es lo suyo más lo mío, ¿sí? Entendiendo que yo distorsiono la realidad que veo, agregando lo del otro, poniendo en la parte mía que no quiero ver. Entonces, en el fondo, eh, esta proyección se constituye en la pantalla donde veo la parte del otro que no acepto en mí, ¿sí? Y a partir de ahí yo reconozco este virus horroroso de la crítica, ¿sí? No podemos observarnos mientras enjuiciamos al otro, así de simple. O sea, yo no puedo mirarme hacia adentro mientras esté mirando al otro. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya sabemos, no pertenecemos a dos mundos al mismo tiempo. Yo elijo, ¿vale? Esta frase, ¿cierto?, de Jesús: vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. O esta otra idea, ¿cierto?, que cuando yo señalo a un otro, ¿cierto?, siempre tengo tres deditos señalándome a mí. Entonces, debemos tomar conciencia de qué es lo que criticamos en el otro con el fin de maximizar, perdón, con el fin de minimizar, perdón, mis errores, ¿no? Y maximizar los errores ajenos, obviamente, ¿no? Cuando hacemos algo mal, tratamos de echarle la culpa al otro, buscando criticarlo o señalarlo. En el fondo, es una forma de autoengaño, tras la cual nos ocultamos tratando de proyectar el problema en otra persona para no asumir el nuestro, así de simple. Aquello que criticamos de otra persona habla más sobre aquellos aspectos que detestamos en nosotros mismos que de la otra persona. Entonces, ahí está. La crítica es lejos uno de los virus que más nos destruye, que nos destroza, y evidentemente no puedo comunicarme asertivamente si estoy pensando en lo malo que tiene el otro. Es imposible, ¿sí? La queja tiene que ver con un estado de disconformidad y es veneno puro. Esto es igual que cuando yo me quejo de otra persona o del día, de las nubes, cuando yo me quejo de cualquier cosa, lo que estoy haciendo es tomar veneno de a poquitito y esperando que se muera el otro día, ¿vale?
hay un estado constante de disconformidad. Las personas que se quejan sienten que las cosas les pasan, ¿no? Y evidentemente no pueden autopercibirse como responsables de los efectos que están teniendo en su vida, o sea, no son accountable, ¿ok? La culpa de lo que les sucede siempre está afuera, siempre. Otro tiene la culpa de lo que me pasa. Por lo tanto, hay una repetición de pensamientos victimizantes que mantienen oscilando a la persona entre la rabia, la apatía y la depresión, finalmente. ¿Sí? Esto es clásico. Consecuencias de la queja, relaciones tóxicas, enfermedades, sí, sin duda. Nos terminamos enfermando físicamente por un tema de proyección y evidentemente soledad, porque nadie quiere estar al lado de una persona que se queja. ¿Sí? Uy, la cámara de eco. A mí me encanta la frase de Henry Ford, dice, tanto si crees que puedes como si no, siempre vas a tener la razón, porque en la práctica, en la cámara de eco es este espacio psicológico en el que solo atendemos, consideramos y escuchamos nuestros propios pensamientos en la boca de quienes nos rodean, ¿sí? Entonces, al igual que una habitación con eco, cada vez que hablamos, pensamos, las paredes nos devuelven esos mismos pensamientos, esas mismas palabras, ¿cierto? Esas mismas expresiones o ideas repetidas. Lo que pasa acá es que nos empezamos a rodear de gente que no nos contradice y que apoya los argumentos, repitiendo como válidas todas las sentencias que nosotras decimos. Son como dadoras de verdad, ¿no? Dicen, sí, tienes razón, sí, no, oye, súper bien lo que dijiste, vale, vamos, ¿ah? Y en ese momento nos encontramos en un espacio en donde solo queremos escuchar y prestar atención a quien nos acepta, a quien nos cree, a quien piensa como nosotros, y es más, a quien se comporta como nosotros. Nosotros tenemos la tendencia, los sesgos son tan terribles, a rodearnos de personas que piensan como nosotros, así de simple, ¿no? Y nos empezamos a agrupar, empezamos a hacer redes entre personas que piensan como nosotros. Entonces, está bien, es maravilloso porque nos potenciamos, pero también es importante detectarlo, ¿no? Detectar este sesgo e ir a mirar qué pasa. Hoy día en las redes sociales esto está explotado a la máxima expresión, producto de que precisamente la inteligencia artificial como tiene tanta información respecto de nosotros, que se la hemos dado a nosotros mismos, hoy día puede predecir nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque efectivamente nos empieza a encerrar, ¿no? En una cámara de eco. Entonces hoy día desde Tinder hasta Netflix, pasando por todas estas aplicaciones que nos dan lo que nosotros se supone queremos, ¿cierto? Evidencia que nos vamos a empezar a rodear de solamente espacios en donde vamos a escuchar lo que nosotros creemos y vamos a empezar a pensar que el otro no existe. Y eso sí que es terrible, ¿sí? Por lo tanto, a mí me gusta siempre entender que los límites de nuestra posibilidad de crecimiento están precisamente aquí, en la cámara de eco, ¿sí? En el ego. Peligrosísimo. La comparación, la competencia y el enfrentamiento son hábitos que surgen precisamente de nuestra condición de seres sociales, ¿sí? No nacemos como una hoja en blanco, ya lo hemos dicho, como una tabula rasa, como dice Jung, ¿cierto? Ya que nuestros genes llevamos la información de adaptación y sobrevivencia de nuestros ancestros y la cultura en la que nos ha tocado nacer, heredamos valores, creencias, las expectativas que la sociedad espera de nosotros, ¿cierto? Para ser aceptados. Entonces, esta es la presión, porque es una presión por encajar, ¿sí? Por pertenecer, por ser aprobados por el grupo, por la sociedad. Esta presión es la que nos hace querer alcanzar ciertos objetivos o metas que ya han sido logrados por otras personas y por ende son un estándar que nos desafía a alcanzarlos o superarlos, pero no por debajo, ¿no? Es como Usain Bolt, ¿no? Cuando él supera una marca, ya el resto de los atletas saben que esa es la marca mínima a la que tienen que llegar y ojalá sobrepasarlo, pero en el fondo, menos que eso es un montón, o sea, no te destaca, no eres nadie si eres menos que eso, ¿sí? Y en ese sentido, estos tres virus son espantosos porque están dotados, ¿cierto?, de este estándar que la sociedad nos fija a donde tenemos que llegar porque otros ya lo han logrado así de simple, ¿sí? Entonces, la competencia, la comparación y el enfrentamiento los vamos a ver, ¿cierto?, como un conjunto precisamente porque son estos hábitos que nacen de nuestro ser social, ¿sí? Y evidentemente que dicen, lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Dice en relación con esta forma de interactuar con el otro, ¿no? La competencia tiene que ver con el impulso a pertenecer al grupo, a la tribu, a la sociedad y a destacar en ella, insisto siempre en eso, ¿no? Hay una forma sana de autosuperación en la que nos medimos a partir de nuestros propios avances, ¿cierto? Como medio de desarrollarnos nosotros mismos, pero no como un fin en sí misma, ¿sí? De hecho, nosotros podemos manejar de forma más efectiva la frustración al ver cómo los otros obtienen ascensos y logran reconocimientos que creemos que nosotros no podemos alcanzar. Y ahí está la competencia
tóxica, ¿no? Porque en el fondo cuando alguien destaca es como que, ay, pero ¿por qué ella y no yo, ¿no? Como porque ella lo logró antes, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que revisar esta cacofonía, este diálogo que yo tengo cuando estoy siempre viéndome respecto del otro, que es la comparación, ¿no? El otro virus, ¿vale? La comparación es, como dice el dicho, ¿cierto? El pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Nos esclaviza a un estado de angustia, de inseguridad, de sensación creciente de incapacidad. Eh, Creemos que nuestra valía está en relación a cómo las otras personas interpretan lo que hagamos, ¿sí? O en el lugar que estemos ocupando en los rankings, ¿sí? Quiénes somos respecto de los demás. O sea, no logramos percibir nuestra valía si no nos comparamos con otros. ¿Quién soy en un determinado radio de acción? Va a depender de quién está por sobre y quién está por debajo de mí, ¿sí? Entonces hay una medida, los famosos KPI, ¿no? Siempre hay una medida para poder evaluar dónde estoy, ¿vale? Y en ese sentido, esta sola idea de compararme ya me pone en FFF, me pone en modo lucha huida, al tiro. Basta con que yo empiece a compararme y mi cerebro entiende que hay una amenaza. Hay un tigre de dientes de sable, que es el otro que logró algo que yo no he logrado todavía, y inmediatamente surge la tensión, ¿no? Surge la rabia, ¿vale? O la frustración, la incertidumbre, la sensación de incapacidad, etcétera, ¿ya? El enfrentamiento, ¿cierto? Es ya el disparador, ¿no? O sea, ya se activó el mecanismo de lucha-huida, ¿cierto? Hay una adicción a la adrenalina y al cortisol. ¿Por qué? Porque nos moviliza la acción de forma impulsiva, evidentemente. Hay gente que desde aquí no vi la procrastinación, que es otro virus que yo veo mucho, pero en otros programas, porque la procrastinación tiene que ver precisamente con este hábito que yo tengo de hacer las cosas a última hora porque sé que funcionó mejor bajo presión. Y eso es una adicción, ¿sí? Y hay que tratarlo como adicción. Porque en el fondo yo necesito ese shot de adrenalina, ¿no? Ese impulso que me mueve por la presión del logro. Pero en la práctica me estoy haciendo trizas mi sistema homeostático, ¿no? Porque necesito entender que el cortisol en sangre no me va a hacer bien si lo mantengo en el tiempo, ¿no? Así es que, bueno, aquí están estos virus y la idea es que nosotros comencemos a ver esta frase, ¿cierto? Lo que niega te somete, lo que aceptas te transforma. Por lo tanto, lo que resistes persiste. Si yo no me doy cuenta y no tomo conciencia de la presencia de estos hábitos en mi vida, jamás, nunca voy a poder comunicarme de forma asertiva. Repasemos. ¿Soy lo que creo que soy? No, tomemos conciencia de lo que realmente estamos mostrando en nuestra identidad, ¿sí? En el fondo, yo digo que soy una persona honesta, amable, en el fondo. Miro mi crítica, mi queja, mi comparación, y ahí realmente voy a determinar quién estoy siendo. Recuerden que yo no soy lo que digo que voy a hacer, sino que yo soy lo que hago. ¿Sí? Esta idea de que mañana empiezo, no sirvo para esto, no tengo tiempo, o mira el otro lo que logró, ¿cierto? En relación al otro, ¿cierto? Hace que yo, en el fondo, comience, ¿cierto?, a lenguajear con estas palabras que lo único que hacen es atascarme. Yo no voy a lograr absolutamente nada, ni siquiera porque no lo diga. Ya lo estoy pensando y recuerden que no hay pensamientos inocentes, ninguno, ¿sí? Si no cambias algo en ti hoy, nada puede hacer suponer que mañana va a ser diferente. La gran frase de Jung, ¿cierto? Hasta que lo inconsciente nos haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Las emociones como el miedo, ¿cierto? Secuestran nuestra capacidad para evitar el presente, ya que nos lleva automáticamente al pasado, bloqueando cualquier intento de iniciar un proceso de cambio, sometiéndonos y esclavizándonos. La clave para salir de este loop autodestructivo es que nos tomemos conciencia de cómo nos auto boicoteamos nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos aprender a salir de este hámster, de esta reactividad, de este automatismo que tiene nuestro cerebro para nuestra sobrevivencia, pero que efectivamente nos lleva a habitar en los virus que nos hacen tan mal, ¿sí? Entonces, tomemos conciencia, ¿vale? Aprender a salir de la reactividad, eso es nuestro norte, ahí nos tenemos que dedicar día tras día, minuto a minuto, ¿cierto? Para poder instalar la elección consciente como primer paso para lograr nuestra voluntad de cambio, para lograr la asertividad, ¿sí? Todos los seres humanos estamos dotados de un mecanismo de autorregulación, de autogestión emocional. Pero como hemos vivido tanto tiempo en el automatismo, ¿cierto? Esta homeostasis se nos arranca, ¿no? Y por eso vienen las enfermedades y todo lo que ya sabemos. En el fondo,
necesitamos ir a mirar nuestras sombras, ¿sí? Para saber realmente quiénes realmente podemos llegar a ser. Las emociones no se eliminan, no se evaden, no se reprimen, solamente las observamos. Nada más que eso. Eso es lo que hacemos con el ego. O sea, tampoco hay que enfrentarlo. Al ego hay que observarlo, hay que comprenderlo, ¿sí? Pero la prioridad es aprender a usar las emociones a nuestro favor, ¿sí? Y comenzar a indagar nuestras sombras, ¿sí? Después de todo, el peor de los escenarios es solo el 50% de la probabilidad, ¿no? No nos da miedo hacer las cosas porque sean difíciles, sino que las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas, que es distinto. Así es que, nada, el autoconocimiento es la clave de la comunicación asertiva. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta sesión. Ya vimos nosotros, ¿cierto?, que el 50% de la eliminación de nuestro ser egoico, de nuestro ser reactivo, es el lenguaje, ¿sí? Así es que vamos a tomar conciencia del poder del lenguaje para hacer conscientes los juicios sobre tu capacidad y la de los otros para generar acción, ¿sí? Si yo creo que la otra persona no puede, no va a poder. Pero ahí, de fondo, hay una sensación de incapacidad mía, ¿ok? Por lo tanto, proyecciones y todo esto visto desde el rol que está observándome cada día de mi vida. Un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.